Hola, mi nombre es Andrea Martínez Santos, soy de la ciudad de Puebla. El área de la medicina que más me gusta es traumatología y ortopedia, y las cosas que me gusta hacer en mis ratos libres es leer o estar con mi familia viendo películas o series. El tema del que yo les voy a hablar va a ser de los tipos de estudios epidemiológicos que existen. Ok, iniciamos con los estudios de investigación. Este se divide en dos grupos, en el grupo descriptivo y el analítico. En el estudio descriptivo se enfocan únicamente en mostrar datos sin intentar explicar la causa y suelen responder preguntas como a cuántas personas afecta, dónde ocurre y a quiénes afecta más. Este suele ser útil para ayudar a entender la situación actual y sobre todo para generar hipótesis después de que puedan comprender este tipo de estudio. Posteriormente, por otro lado, tenemos los estudios analíticos, que busca identificar si existe una relación de causa y efecto y en un factor y resultado. Por ejemplo, analizar si ciertos habitantes o exposición de aumentar el riesgo de una enfermedad. Estos estudios suelen responder preguntas como ¿por qué ocurre? O cómo podemos prevenir o mejorar la situación clínica. Continuamos con los estudios de muestreo. Hace una relación al criterio empleado para seleccionar a un participante del estudio. Puede ser seleccionado por estar sometido a factores de exposición y por presentar efectos determinados o combinados de los dos. Incluso son factores distintos o de exposición y efecto. Ahora continuamos con los de direccionalidad. Se refiere al orden en el que se estudia la exposición y el efecto. Si primero se analiza la exposición y después el efecto, se conoce como anterógrado. Y si es al revés, se conoce como retrógrado. Y si ambos se analizan al mismo tiempo, se considera como que la direccionalidad es simultánea. Continuamos con el estudio de temporalidad. El estudio de temporalidad es la relación del tiempo entre el investigador y el factor de exposición o el efecto. Una de sus características importantes es que se dice que en un estudio es histórico cuando la exposición y el efecto ya pasaron, pero pero apenas inicia la investigación. También se considera concurrente si ocurre mientras se realiza el estudio y es mixto cuando la exposición ya ocurrió, pero el efecto se estudia de forma actual. Ahora continuamos con los estudios transversales. Estos son tanto observacionales como descriptivos y no tienen direccionalidad, porque estos analizan al mismo tiempo la exposición y el efecto. Esto se realiza en un periodo corto y sirve para medir la prevalencia, es decir, de cuántas personas presentan la enfermedad o están expuestas a factores de riesgo en un momento determinado. Son muy útiles para la planificación sanitaria y permiten conocer la distribución de enfermedades y factores de riesgo. Seguimos con el estudio de corte. Estos son observacionales, analíticos y normalmente anterógrados. Consiste en conseguir a un grupo de personas expuestas a un factor y compararlas con otro grupo no expuesto a lo largo del tiempo. Esto también nos permite medir la incidencia de cuántos casos nuevos aparecen en un cierto periodo. Por último, encontramos el estudio de casos y controles. En este caso, el muestreo se hace en función de las enfermedades y aquí se selecciona un grupo de personas en el que ya presentan un efecto o una enfermedad llamados casos y se comparan con otro grupo sin enfermedad que actúan con un control. Luego se analiza si hubo una exposición o una variación final. En conclusión, los estudios pueden ser tanto descriptivos como analíticos según sea su objetivo. También su direccionalidad y su temporalidad nos puede indicar cómo y cuándo se estudian los factores y efectos. Y los estudios transversales son de una gran herramienta para poder obtener un resultado de los estudios de salud de una población. Y esto sería todo.